vamos a seguirle al tema de las asociaciones religiosas en nuestro país. México se ha convertido en un auténtico paraíso para que estas organizaciones sumen adeptos. Mira, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, que es la dependencia encargada de registrarlos, hay casi 10,000 en nuestro país. La realidad es que algunas aprovechan la fe y la necesidad de las personas y, por supuesto, en la menor de los casos, le sacan dinero. Pero en algunos casos los abusos van más allá, incluso de tipo sexual contra menores. Seguro usted ha hablado, visto, escuchado algo de estas iglesias, como el famoso Pare de Sufrir, originario de Brasil y que opera en toda la Ciudad de México, algunos municipios mexiquenses. También podemos hablar de la cienciología, donde las personas toman cursos para superación personal o crecimiento financiero. En muchos casos, los fieles dejan sus bienes a disposición del grupo con tal de seguir adelante. Y por supuesto, uno de los casos más sonados es la Luz del Mundo, iglesia cristiana fundada en Guadalajara en 1926, que se jacta de contar con 5 millones de fieles y 15,000 templos en 58 países. Pero en junio del 2022 recibió el golpe del cual hablábamos a principios de esta semana. Su máximo líder, Nazón Joaquín García, fue condenado a 17 años de prisión en California por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. En México hasta ahora no ha habido consecuencias judiciales. La adoración del llamado apóstol, aquí se lo mostramos, a pesar de que está sentenciado ya por estos temas, continúa. Está con nosotros y se lo agradecemos muchísimo el doctor Bernardo Barranco. Seguramente usted lo conoce, él es sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. Qué placer tenerlo aquí, doctor. Muchísimas gracias. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo primero que me gustaría que nos dejara claro, porque es hasta una cuestión de hablar bien, es la diferencia entre un culto religioso, una religión y una secta, por ejemplo. Sí, mira, secta es un concepto originalmente sociológico. El padre de la sociología empieza a hablar del términos de sectas. Y secta técnicamente es el desgajamiento de una iglesia, de un grupo en donde se dicen herederos y de la más pura cepa de la iglesia. Y eso se manejó durante mucho tiempo, pero después el concepto secta se fue, digamos, cambiando y se convirtió prácticamente en un concepto peyorativo, ¿no? Sectas son los fanáticos, sectas son los grupos desviados, ¿no? Gente irracional o incluso en algún momento sectas de tipo destructivo, ¿no? Aquellos que se suicidaron a Puerta del Sol o los efectos que hubo en Guyana o Huaco, ¿no? Que se enfrentaban a la ley. Entonces, es un concepto que se satura, pero que es utilizado políticamente para desvirtuar los pequeños grupos religiosos. Yo recuerdo muy bien Prillone, que fue un nuncio, decía que las sectas eran como las moscas, había que matarlas a periodicazos. Es decir, lo que quiero decir es la atmósfera de un concepto era contra la emergencia de un conjunto de grupos frente a la crisis de la catolicidad de la Iglesia Católica en toda América Latina. Entonces la Iglesia, digamos, en cierto sentido, utiliza políticamente este concepto para desvirtuar, digamos, un fenómeno cultural que desde hace 30 años se está dando en América Latina. ¿Qué es lo que despierta el fanatismo de las personas? No parece ser una necesidad económica, tiene quizá que ver con una necesidad de creencia, porque incluso se extiende más allá del tema religioso, ¿no? Sí. No, bueno, hay que ver el fútbol, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Cuando alguien mete un gol a la selección o en un clásico, la gente se desborda y saca todo. ¿Qué subyace en las personas para que esto ocurra? El tema es que vivimos una sociedad extremadamente racionalizada. A todo le queremos dar una explicación lógica. Y muchas de estas iglesias que son calificadas como sectas, son los movimientos pente y neopentecostales, que utilizan la emoción como un factor, digamos, de identidad. La emoción que puede ser llorar, estallar en risa, una serie de sentimientos encontrados que forman parte de lo atractivo que pueden ser estas iglesias, que escapa a la extrema racionalidad que da la propia iglesia católica, los intelectuales, los medios, los políticos, etc. Y es una especie de desfogue, es no solamente vivir lo religioso, sino sentir lo religioso.
Y evidentemente el fanatismo no solamente está en el ámbito religioso, fútbol, artistas, Política. medio de la farándula, la política. Es naturaleza humana querer sentir que perteneces a un grupo y que un grupo te acoge y te protege, ¿no? Por supuesto. Y aquí lo que tenemos que tener muy claro, Daniel, es que el éxito de los nuevos grupos religiosos está en el hecho de que acogen el conjunto de la vida. No solamente es una oferta religiosa, sino también es una oferta de superación personal. Y sobre todo, por ejemplo, los grupos pentecostales, entre ellos La Luz del Mundo, aunque es un poco atípico, es la acogida, pero también una superación, porque entran a una comunidad donde ya no eres un pobre más o un emigrante más. Eso. Tienes nombre, apellido, raíz. ¿Por qué da la impresión, maestro, de que son grupos millonarios, poderosos, poco auditados y controlados por una autoridad? Son las cúpulas, porque a nivel de base es muy popular. Uno ve La Luz del Mundo y a nivel es gente que realmente históricamente es popular. Bueno, un montón de políticos estaban involucrados en La Luz del Mundo. Les prestaron Bellas Artes para hacer un evento multitudinario, ¿no? No, esto es un fenómeno que se da en América Latina, en donde frente al monopolio del vínculo de la Iglesia Católica frente al poder, ellos también desarrollan, puentes católicos y lazos políticos. Por ejemplo, en momentos electorales ellos garantizan un número de votos. Eso. Y frente a elecciones muy cerradas, Eso. se han ido abriendo camino, y tú mencionabas la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, y es un verdadero monopolio, podríamos decir, mediático, pero también político. Hay una bancada poderosa de evangélicos en las cámaras legislativas en Brasil. Y en es que muchos países. precisamente eso es posible, y voy a aclarar un poco lo que decía de Bellas Artes, porque a Bellas Artes los engañaron, políticos los engañaron y llevaron el evento religioso al recinto sin que las autoridades de Bellas Artes lo supieran. Pero en fin, esto es posible. ¿Tú crees que los engañaron? Bueno, por lo menos eso dicen ellos. Intercambios políticos ahí, Claro. evidentemente. Los políticos que dijeron que sería un evento más cultural que religioso son los que engañan. Pero bueno, el punto es que esto es posible y la fuerza política la tienen los grupos también, porque los líderes son dueños de la voluntad de los adeptos. Literalmente dueños, porque tienen un tinte divino que los adeptos creen y en el que confían. Sí, totalmente. En el caso de Nazón, Joaquín, es evidente. ¿Por qué? Porque la elección de este personaje es una elección que la decide Dios, ¿no? Según ellos. Y por lo tanto, los defectos son totalmente tolerados, así sean desviaciones de tipo sexual o de abuso sexual. Y en el caso de que está comprobado por el juicio, por la sentencia y la negociación que se hizo en la sentencia, la Iglesia sigue pensando que es un ser divino, que hay una conspiración contra él, y lo siguen pensando. Hay una especie, la Iglesia construye un relato de posverdad, pero lo siguen adorando y están esperando que pasen 13 años para que vuelva a la Iglesia. ¿Qué es más común que estos grupos poderosos se vinculen más con grupos criminales, con grupos políticos o con grupos de poder económico, o con todos? No, con todos. Pero bueno, lo mismo pasa con la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica recibe dinero del narco, tiene una serie de arreglos, ¿no? Los famosos narcolimosnas, e igual, exactamente pasa igual en todas las iglesias. Lo interesante que se plantea es el nivel y el nicho en el cual cada una de estas iglesias penetra. El caso, por ejemplo, de otras iglesias, pues tienen más un nicho más urbano, por así decirlo, o las iglesias históricas protestantes, que tienen una larga tradición, ¿no? Casi como la católica. Entonces, lo que estamos viviendo es una diversificación del universo religioso, en donde la Iglesia Católica ha perdido el monopolio de la fe. Y surgen otras, podríamos decir, casi con los mismos defectos de la Iglesia Católica. Y también existen en grupos que no tienen el tinte religioso. El caso de NXIVM, que llegó a las más altas esferas de la sociedad mexicana de Estados Unidos, gente con mucho poder económico y con mucho poder político también. Sí, y una manipulación de la espiritualidad y del misticismo. Y podríamos decir que es una especie como de
misticismo empresarial, ¿no? El corpus empresarial. Y ahí tú tendrás más elementos que yo para poder distinguir. Pero en las últimas décadas, la empresa se vuelve absoluta en los tiempos modernos. Y por lo tanto, tiene rasgos de deidad esta dimensión corporativa. Entonces sí, efectivamente, son rasgos, podríamos decir, parareligiosos que se da en estas nuevas deidades. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos. No, es un tema fascinante del que se puede hablar horas y horas y horas. Muchas gracias, de verdad. No, al contrario. Estamos en comunicación.